Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos. Valentín, y muchas gracias sobre todo por la invitación y la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, vamos a hablar un poco de fake news, ¿vale? Ese término que estará tan de moda, y yo creo que lo primero, para poder contextualizar un poco cuál es la situación, facilitar simplemente 3 datos, ¿vale? Bueno, pues para no caer precisamente en lo que caen todas las fake news, yo daré la fuente de estos 3 datos, ¿vale? Los 2 primeros son datos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, ¿vale? Son datos que afectan únicamente a Europa, ¿vale? Aunque básicamente son trasladables a cualquier país. Ahora mismo se calcula que más o menos cada ciudadano de la Unión Europea está recibiendo entre 1 y 5 noticias falsas por semana, ¿vale? Casi de lunes a viernes, y fines de semana descansamos, ¿vale? El 31%, es decir, 3 de cada 10 personas automáticamente se lo creen, ¿vale? Cualquier noticia, las noticias falsas, 3 de cada 10. Las otras 7 realmente lo valoran, lo pueden poner en juicio, pero también hay un porcentaje muy alto de esas 7 que también se lo acaban creyendo, ¿vale? Ese 31% es gente que le da credibilidad inmediata, simplemente por el hecho de haberlo recibido. Y el último dato, que tal vez sea el más preocupante y el que indica que el contexto tan difícil en el que nos encontramos, es un dato de una consultora estadounidense, de Gartner, y dice que para 2020 la mitad de todas las noticias que recibamos cualquier persona serán noticias falsas, ¿vale? Yo a mí me gustaría creer que este dato de este estudio se hizo el año pasado, realmente no es un dato de 2019, sino de 2018. Yo quiero pensar que con los esfuerzos que poco a poco estamos haciendo medios y compañías tecnológicas, ciudadanos, instituciones, bueno, si no conseguimos que llegar al 0%, que creo que será imposible, por lo menos intentar rebajar ese porcentaje y que no llegue a ser tan alarmante. Los canales más utilizados, bueno, el más utilizado con diferencia es WhatsApp, ¿vale? 9 de cada 10 personas básicamente reciben fake news a través de WhatsApp. La pregunta de por qué es WhatsApp es bastante sencilla, es porque es de los pocos canales, quiero decir, porque no es una red social, es un canal que utilizamos todos en el día a día. Te llega automáticamente de personas de confianza, es gente que tiene tu número, quiero decir, y además es muy difícil de desmentir, ¿vale? Al contrario que en las redes sociales, que si bien son el segundo canal, ¿vale? Se utilizan bastante menos, precisamente porque tú, por ejemplo, lanzas una fake news en Twitter, siempre hay algún usuario, ya sea porque tiene una foto, tiene la foto original, ya sea porque conoce el dato, ya sabe, sea por lo que sea, hay muchísima más gente vigilando en redes sociales y es mucho más fácil desmentir, ¿vale? Por eso se utiliza mucho más WhatsApp que las redes sociales. Y el tercer canal seríamos los medios de comunicación, ¿vale? Los medios digitales principalmente, muchísimo más que los de papel, por un tema de actualidad, ¿vale? El hecho de que prime tanto la velocidad a la hora de publicar algo hace que caigamos en errores y demos por válidas cosas que por desgracia no lo son. Aquí he puesto versus confidenciales. Posiblemente esa no sea la palabra, ¿vale? Confidenciales, sino lo que llamaríamos pseudomedios, ¿vale? Una especie de combinación de blog, opinión personal de gente que luego lo viste, es decir, estéticamente, la maquetación, el diseño, las fotos, como si fuera realmente un medio. Incluso hoy comentábamos que a veces lo que es la URL o el nombre propio de lo que es esa página ya lleva la palabra news, noticias, ese tipo de cosas, fingiendo, de alguna forma, dando esa falsa apariencia de que se trata de medios. Y es posiblemente, si no es el canal más utilizado, sí es uno de los canales más peligrosos, porque posiblemente es a los que más credibilidad se les puede llegar a dar. Bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Tanta fake news, quiero decir, ¿es lo mismo que un meme? Pues no es lo mismo que un meme, quiero decir, un meme es una sátira, lo hace gente por diversión, por crítica social, por muchísimo tipo de cosas. Las fake news es algo mucho más serio, se puede llegar incluso a hablar de que es una industria organizada, ¿vale? De hecho, genera dinero, genera mucho dinero y mueve una cantidad importante de presupuestos. Y, por supuesto, si hay dinero por medio es porque hay un objetivo, ¿vale? Cualquier fake news, pues puede ser varias. Aquí he puesto 3. La más importante posiblemente y la que más se suele notar es la de crear confusión, ¿vale? No sé si en Costa Rica es este refrán, pero en España lo decimos mucho, de río revuelto ganancia de pescadores, ¿vale?
viene a ser eso, en momentos de confrontación, si tú creas confusión, las posturas de todo el mundo se extreman muchísimo más y es muchísimo más fácil manipular a la gente, manipular a la opinión pública. Bueno, pues todo este tema que habéis tenido de las huelgas estudiantiles se ha podido ver. Quiero decir, si tú en un ambiente crispado generas este tipo de confusión, lo que consigues es manipular, canalizar y aprovecharte de la actividad, en este caso estudiantil, para lograr otro objetivo. ¿Cuál? Yo no lo sé, quiero decir, pero desde luego las personas que están detrás de esto están buscando otro fin. Ya sea, por ejemplo, destituir a un ministro. Ahí estaría muy relacionado con lo de influir a corto plazo, ¿vale? A largo plazo las noticias falsas se saben, todo el mundo tal, quiero decir, claro, pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Claro, nos enteramos de que Rusia había interferido en las elecciones de Estados Unidos, por Dios, pero nos enteramos después. Si el presidente ya está elegido, no lo vas a cambiar por eso, ¿vale? Entonces, a corto plazo influyen, y influyen mucho, y pueden conseguir, pues eso, dar un vuelco electoral en un país como Estados Unidos, que yo creo que eso fue un poco lo que puso sobre aviso a todo el mundo de la influencia y la importancia que podía llegar a tener esto. Es decir, bueno, pues por desgracia yo creo que todos somos así, pero al final acabamos pensando que esto les pasa a otros, hasta que ves que le pasa a un país como Estados Unidos, que piensas que este tipo de cosas a ellos no les puede pasar. Si les pasa, igual también nos puede pasar a nosotros. Y entonces empezamos a ver todos que a nuestro alrededor pasa mucho más de lo que pensábamos o de lo que éramos conscientes. Bueno, por último, el tercer motivo puede ser, bueno, pues dañar la imagen, una crisis de reputación. Esto, por ejemplo, en elecciones, y aquí sin hablar de injerencias políticas rusas ni cosas de ese tipo, simplemente el hecho de unas elecciones, los partidos políticos, pues en muchísimos países, quiero decir, hasta a la orden del día, crear noticias falsas para desprestigiar al oponente y no hacer una guerra limpia y no hablar de argumentos, de programa político y hablar de cosas mucho más sucias. Y al final la gente a este tipo de cosas le da pábulo, ¿vale? La gran es que si estamos hablando de un fenómeno nuevo, pues la respuesta es no. Evidentemente, es lo que os decía, yo creo que desde las elecciones de Estados Unidos es cuando más nos hemos empezado a dar cuenta de la repercusión que tiene. No solo porque influir unas elecciones como Estados Unidos por el sistema democrático, no, es que Estados Unidos, el peso que tiene luego en la economía global y en la organización internacional es tan fuerte que eso es lo que nos ha hecho darnos cuenta y decir, oiga, que es que, bueno, cosas que pasan en estos sitios al final me pueden acabar pasando a mí, ¿vale? Aquí he puesto simplemente un ejemplo de que si tú pones en Google, pues eso, cura cáncer, lo primero que te sale es tómate un limón, ¿vale? Entonces, esto está, quiero decir, a ver, la URL, burrosabio.com, mira, yo ya después de eso... ¿Vale? Pero ahí está, tenía un montón de visitas, un montón de tal, la gente esto luego comprobé en redes sociales y lo habían recirculado de fuentes muy diferentes, desde burrosabio.com hasta, bueno, fuentes de todo tipo, ¿vale? Quiero decir, unos congelaban el limón, otros no, pero lo que quiero decir es que este tipo de cosas, de informaciones han existido toda la vida, simplemente que les dábamos otra importancia o parecía que nos influía mucho menos en nuestro día a día. ¿Por qué ahora? ¿Por qué pasa? Quiero decir, ¿por qué esto ha cogido tanta fuerza? ¿Por qué lo sufrimos? Lo primero, a mí me gustaría hacer aquí un poco de autocrítica a nivel de medios de comunicación, ¿vale? La crisis que hemos sufrido en los últimos 8 años, al menos por lo menos en España y en Europa en general, ha sido tremenda. La falta de recursos ha sido brutal, las redacciones han quedado bajo mínimos, hemos hecho procesos de despidos brutales, nos hemos cargado a la gente que tenía más experiencia, hemos contratado a chicos de 20, 21 años y en lugar de formarles como se les formaba antes, acompañando a periodistas veteranos, nos hemos encontrado que con 21 años le mandabas a cubrir la noticia más importante del día. Y ese tipo de cosas al final se pagan, ¿vale? Son errores de juventud, quiero decir, pero se pagan. Y se pagan en un tema, es una crisis de reputación que hemos tenido los medios. Hoy en día nadie cuestionaría que un médico no va a intentar salvarte la vida y te va a intentar matar, ¿vale? Se considera que son profesionales de verdad y tal. Si ahora mismo nosotros estamos en una crisis en la que se nos considera al mismo nivel que a la política, la culpa es nuestra. Es nuestra porque hemos dejado que esto llegue a ese punto. Y ahora mismo la reputación de los periodistas, pues bueno, no está en su mejor momento. Luego hay otro tema que es muchísimo más externo, que es el acceso a la tecnología, ¿vale? La tecnología, la inmediatez, todo, bueno, las redes sociales, el que todo el mundo se sienta con la capacidad esta de un falso anonimato de, bueno, pues darle a retuitear
no tiene ninguna consecuencia, no pasa nada, es algo que hago desde mi casa, nada, en 30 segundos y esto no va a tener ninguna consecuencia. Bueno, ya recibas lo que recibas, no pasa eso, sin filtros ni control de ningún tipo, simplemente te llega y le das, es que no te planteas ni siquiera si es verdad o es mentira, ¿vale? Esto es lo que, bueno, pues que la tecnología tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, y mientras aprendemos a utilizarlo y dejamos todo en el nivel que tiene que estar, pues, bueno, pues nos tenemos que enfrentar a las fake news. He puesto aquí lo del contexto ideal. En la conferencia anterior ya se ha señalado, quiero decir, pero es que ahora mismo a nivel político la confianza está por los suelos. O sea, sé que en Costa Rica habéis tenido el tema, por ejemplo, del cementazo, pero os puedo asegurar que en España es que me faltan dedos de la mano y de los pies para contar los casos de corrupción que hay actualmente abiertos en tribunales, a cada cual de ellos más importante, quiero decir, no es, aquí se le mencionan unos pocos, pero estos son casos de primerísimo nivel, o sea, unas auténticas barbaridades, más allá de los nombres graciosos que le ponía la Policía Nacional, que yo creo que ya era por... Había tantos que ya hasta ellos mismos se choteaban, y entonces, porque estos nombres no los ha puesto la prensa, son los nombres oficiales que ha puesto la Policía Nacional a las investigaciones, ¿vale? La operación Pokémon se llama así, no es un invento, ¿vale? Es una operación en Galicia, hay de, bueno, servicios públicos, de urbanismo, el caso NOS, que afectó a la familia real española, o sea, quiero decir que es que ha afectado a todos los niveles. Y posiblemente el caso más grave de todos, no por cuantía económica, sino porque a quien ha afectado es la trama Gürtel, ¿vale? Que es la financiación ilegal del PP, del partido que estaba en el gobierno. La Audiencia Nacional acabó reconociendo que, bueno, pues sí, que existía, que era verdad, que de fake news nada, que se habían estado financiando, que el partido que gobernaba, que nos estaba acribillando a todos los españoles a impuestos, se financiaba con una caja en negro, que no declaraba en ningún sitio, cobrando comisiones a empresarios y se repartían sobresueldos llegando al presidente del gobierno, ¿vale? De hecho, esta trama es la primera vez en la historia de España que se destituye a un presidente con una moción de censura, lo que en inglés es el impeachment, no sé aquí cuál es el término legal, pero en España, vamos, en los últimos 40 años de democracia nunca había pasado que se hubiera echado a un presidente, ¿vale? Aquí, pues bueno, pues hace un año y pico, pues... Una vez conocido el juicio y sabiendo que, bueno, pues eso, que se reconocía tal, le acabó costando el cargo al presidente del gobierno. Entonces, o sea, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que confíe en las fuentes oficiales cuando, pues eso, la persona que te estaba, pues eso, haciendo política, marcándote el rumbo del país tal, estaba haciendo lo contrario a todas las políticas que tal? Entonces, bueno... Luego no vengamos a pedir a la gente que confíe. Pues es muy complicado y eso pues tenemos que empezar a trabajarlo. Lo peor de estos casos es que no son casos del pasado, son casos que, os digo, están actualmente todavía en los tribunales españoles. O sea, que es que va para largo. Y los que faltan por salir. En España ahora mismo no es noticia ya un caso de corrupción. O sea, nos hemos acostumbrado a que cada día haya uno en la portada de los periódicos. ¿Quién saca más partido de toda esta crispación? Pues bueno, al final es un tema... que se puede extender a todos los sectores, ¿vale? Desde empresas, porque evidentemente, pues eso, también una empresa que si ahora veo que sea un grupo de retail, tú empiezas a publicar que es que la ropa la cosen niños en China, que no están escolarizados, que no sé qué, y le acabas de hundir el negocio, y se hace. Pero sin embargo, donde más está afectando es a nivel político, ¿vale? Porque también os digo una cosa, al final las empresas son más o menos responsables, entre comillas, y entre ellas no se atacan utilizando las fake news. Puede que le ataque pues, bueno, gente que tenga otro tipo de intereses y por eso también existe, pero en un nivel muy inferior. El tema de, por ejemplo, pero en política, es que han sido los propios políticos los que lo han empezado a utilizar sin ningún tipo... pero es que ni de control, ni además ni se ponían colorados, vamos, sin vergüenza. Es decir, eso ha hecho que se generalice de tal forma que ahora mismo las fake news en temas geopolíticos es que están a la orden del día. O sea, vamos, o sea, en Brasil ha sido un escándalo total en las elecciones, pasó en Estados Unidos, bueno, ahora mismo lo que podríamos hablar es la propaganda política 3.0. Evidentemente volvíamos a lo de antes de esto no es nuevo, ¿vale? Ya se hacía antes, quiero decir, a ver, recordemos a los nazis, quiero decir, la propaganda política de los nazis. Entre eso y una fake news le podemos cambiar el nombre en inglés, que es mucho más mono, pero es lo mismo, realmente. ¿Vale? Y luego en política se utiliza tanto porque lo que hablábamos antes de la confrontación, ¿vale? En un sistema político, por ejemplo en España, por primera vez en la historia también hemos abandonado el bipartidismo. Tarde si lo comparamos con otros países, pero bueno, en ello estamos.
ahora tenemos 5 partidos con los votos bastante repartidos. Precisamente las fake news lo que intentan hacer es confrontar mucho más, polarizar muchísimo más las opiniones, ¿vale? E intentar evitar que ese tipo de votos se reparta de esa manera y volver a un sistema mucho más controlado en el que te vas turnando izquierda y derecha. Bueno, simplemente cómo identificar una fake news, ¿vale? Esto lo he puesto realmente porque en Europa lo que se está intentando es hacer trabajo divulgativo sobre este tema con la población, ¿vale? La forma de luchar que está teniendo Europa promovido desde la institución europea, de la Unión Europea, es divulgar a enseñarle a la gente a manejar la información, a que si le llega sepa detectar qué puede ser una fake news, qué puede no ser una fake news, las consecuencias que puede tener o no puede tener compartirlo, más allá de una sanción, ¿vale? Sin más, es simplemente recordar un poco que pues eso, una fake news suele ser anónima, no suele tener la fuente. Suelen ser, si te ponen una fuente, suele ser la Universidad de Massachusetts, ¿sabes? Que dice, bueno, es que la de Massachusetts no es la misma que Massachusetts, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas pasan, ¿vale? Pero bueno, se ven, son sitios casi medio inventados. Luego, pues no indican no la fecha de publicación solo, sino que no hacen referencias temporales. Te dan un dato y no es que te digan este dato se publicó en 2019, ¿vale? Es que ni siquiera avisan de que ese dato se refiere a 5 años, se refiere a un año, se refiere a una década, es una evolución, ¿vale? Suelen ser muy imprecisas, muy generalistas. Y luego está el problema de cuando la fake news lo que utiliza encima es la cabecera de un medio solvente, es un montaje. Lo que muchos pensarían que es un meme, pero no es un meme, ¿vale? Quiero decir, porque aunque sea un montaje, lo que está utilizando es el prestigio de una cabecera para intentar difundir una información falsa. La única forma de identificar esto, y los problemas que cada vez son mejores, ¿vale? Es que pasa como con los emails estos de phishing, los que intentan captar las cuentas los números de las cuentas bancarias, que si te fijas muy bien, al final siempre hay una falta de ortografía, ¿vale? Tendremos un problema el día que todos estos malos se aprendan a escribir. Mientras tanto, busquemos ese tipo de cosas porque eso es lo que llama mucho la atención. Normalmente en los medios de comunicación, sobre todo los más serios, y son las cabeceras que van a utilizar, porque evidentemente si no fuera un medio serio ya no les interesa esa cabecera, suelen cuidar muchísimo la edición. Toda la maquetación, todo lo que se utiliza, el tipo de fotografía, todo ese tipo de cosas. En cuanto se ve una cosa de esas en las que, pues por ejemplo, abuso de las mayúsculas y signos de exclamación, los medios más sensacionalistas sí utilizan mucho las interrogaciones, ese tipo de cosas, pero en general el resto de medios tradicionales y más normales, incluidos los digitales, no estoy hablando de papel en absoluto, pues por ejemplo intentan reducir la utilización de mayúsculas. No es una cosa que se utilice mucho porque cuando tú usas una mayúscula tal parece que estás gritando, ¿vale? Eso en una redacción se sabe. Entiendo que la gente, pues eso, la audiencia no tanto, pero si empiezas a ver estas cosas y a identificarlas, bueno, es fácil, entre comillas, por lo menos sospechar de que puedes estar ante una fake news. Después vamos a comprobarlo, que al final es un poco lo que se pretende. ¿Qué está haciendo todo el mundo en torno a las fake news, ¿vale? Pues bueno, realmente la buena noticia es que la gente sí que está preocupada con este tema y se está movilizando todo el mundo, no solo los medios de comunicación o los gobiernos. Es decir, es un problema que cada vez estamos todos más comprometidos con ello y más somos conscientes de lo que supone, ¿vale? WhatsApp y Facebook están diseñando, de hecho están trabajando en ello todavía, herramientas para identificar noticias falsas y sobre todo contrastar datos, ¿vale? Facebook ha creado incluso un propio centro que se dedica a analizar si en sus páginas hay noticias falsas. A ver, es evidente, sobre todo por los resultados, que todavía están años luz de conseguir de contrarrestarlo. Pero bueno, WhatsApp, que comentábamos antes que era el principal canal, lo que ha hecho es, por ejemplo, reducir el número de personas a las que tú les puedes enviar a la vez un mensaje. Parece una tontería, pero no lo es, porque la gente se cansa, ¿vale? No es lo mismo que tú abras un WhatsApp y le digas, enviar a 100 personas, hazlo automáticamente, que ahora te diga, no, hazlo de 5 en 5, y vas seleccionándolos uno a uno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este WhatsApp ya lo ha limitado. Entonces, bueno, pues poco a poco se está trabajando en ese tipo de cosas. Los medios de comunicación, por ejemplo, en nuestro caso, yo trabajo en Expansión, pero mi grupo, quiero decir, es el propietario, no sé, seguramente el que más suena es Marca, es el diario deportivo más importante de España, el diario El Mundo también es de mi grupo.
Y bueno, Prisa, que es el dueño del País y del diario AS, los dos grupos han llegado a acuerdos, por ejemplo, en este caso, con Google, Microsoft, para intentar hacer acuerdos en los que, utilizando su tecnología y en la parte informativa de nuestra capacidad de noticias, ¿vale?, podamos trabajar en desmentir todo ese tipo de noticias e identificarlas rápido cuanto antes. Esto todavía está en fases bastante preliminares, ¿vale? Los acuerdos, quiero decir, el acuerdo nuestro tiene 6 meses de antigüedad, ¿sabes? Entonces estamos en ello todavía. Y luego han empezado a surgir empresas. Esta es una empresa española, pero seguramente habrá un montón por ahí, quiero decir, que yo no conozca, pero sí conozco a esta gente, ¿vale?, que es una empresa que está intentando desarrollar un algoritmo de verificación utilizando Big Data, ¿vale? Lo mismo, ellos reconocen todavía que están en fase inicial, ya han hecho pruebas piloto, funciona, pero necesitan llegar a un porcentaje de detección muchísimo más alto antes de poder comercializarlo, ¿vale? Pero bueno, pero es cierto que están en ello y que es lo que os digo, que esto es una startup. Estoy seguro que hay muchísimas compañías en todo el mundo desarrollando este tipo de algoritmos y en algún momento, que en cuanto eso esté desarrollado, os aseguro que Facebook lo va a comprar porque es el primer interesado en que su plataforma no esté relacionada con este tipo de noticias. A nivel institucional, en la Unión Europea, lo que se hizo, por ejemplo, en mayo este año tuvimos elecciones en toda la Unión Europea en el mes de mayo, bueno, en la mayoría de los países, y lo que se hizo fue crear un sistema de alertas de desinformación, ¿vale? Quiero dejar muy claro que no se trata de nada legislativo, ¿vale? Lo que se hizo fue hacer algo que además funcionaba a posteriori, es decir, una vez que ya se producía la noticia falsa, se actuaba, nunca se actuaba antes, o sea, no era de prevención, ¿vale?, era de reacción, en este caso. Claro, su objetivo era garantizar todos los procesos electorales, que no pasara tal, que no hubiera injerencias, porque también empezamos con la propia fake news de Rusia va a intervenir en todas las elecciones europeas. Pues bueno, vamos a ver. Quiero decir, el interés de Rusia, quiero decir, por participar en todos los países, pues a ver, pues también puede ser limitado, ¿vale? Quiero decir, eso mismo ya era una fake news en sí, pero bueno, ese propio miedo, ese caos, ya hacía que, bueno, pues que para garantizar un poco también y de forma disuasoria ese tipo de tal, diseñaran esta herramienta, ¿vale? Lo que se hacía es se detectaba, se analizaba, se ponía de acuerdo con los países a los que afectaba y se enviaba automáticamente un comunicado a prensa, medios, redes sociales, ¿vale? Bastante amplio. Yo tengo que reconocer que la efectividad fue bastante limitada, ¿vale? Pero bueno, también es la primera vez que se hacía una cosa de este tipo. Fue bastante limitada, sobre todo por la coordinación de países, ¿vale? Poner de acuerdo a todos los países de la Unión Europea, os podéis imaginar lo que ha sido eso, y intentar hacerlo en un mes fue un caos. Pero bueno, se intentó y por lo menos sirvió de alguna forma, sí que sirvió de forma disuasoria, y es cierto que después no ha trascendido ninguna noticia, o sea, ninguna situación grave donde las noticias falsas hayan afectado a los procesos electorales, aunque sí que las ha habido, evidentemente. Esto es lo que os comentaba antes, de que la posición de la UE es educar y no legislar, ¿vale? Nada de multas ni sanciones ahora mismo. Quiero decir, a ver, en los ordenamientos jurídicos, por ejemplo, en el español existe. O sea, es decir, alguien que se ponga a insultar y a difundir noticias falsas sabiéndolo a través de Twitter y redes sociales puede tener consecuencias jurídicas, incluso penales. O sea, quiero decir, que existir existe, ¿vale? Pero a nivel general, porque se aplica la misma legislación que se aplicaría en la vida física, se aplicaría en este caso al mundo virtual. Pero bueno, más o menos eso, desde la UE la política a seguir es esta, ¿vale? En el que, bueno, también se trata de educar un poco de dónde está la libertad de expresión y el derecho al honor, es decir, de alguna forma se intenta inculcar que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otra persona, ¿vale? Y la libertad de expresión, pues sí, todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero también el contrario tiene derecho a su honor, y de ahí a dañarlo gratuitamente, pues no. Y luego está la gran pregunta de si seríamos capaces de legislar sin censurar. Os diré que en España no existe ninguna legislación. En la Unión Europea solo hay 2 países que tengan esto legislado. Bueno, realmente es uno, que es Francia, ¿vale? Francia reguló las fake news solo para los procesos electorales, ¿vale? Para nada más. Lo limitó solo a eso, bueno, lo puede utilizar cada vez que haya elecciones. Y da la capacidad a los jueces de bloquear webs y prohibir la difusión de ciertas noticias si alguien sospecha que esa noticia es falsa o fake news. Esto es peligrosísimo, quiero decir, porque avisar y decirle al juez, yo creo que esto es falso. A ver, ojo, por eso lo han limitado a algo tan concreto como las elecciones, ¿vale? Yo no he encontrado pruebas de que lo hayan utilizado,
¿vale? Sinceramente tal. En Alemania lo que tienen es una ley, pero es mucho anterior, que está todo relacionado con las noticias que incitan al odio. Tiene que ver mucho con su historia y con su pasado. Pero sobre todo la pueden aplicar también a todo lo que tenga que ver con fake news, si afecta a cosas como el odio, o incitan a, pues, a temas violentos, a revueltas estudiantiles, populares, de cualquier tipo. Se podría utilizar, pero tampoco de momento se ha utilizado nunca contra las fake news. Y otro ejemplo que hay en el mundo es Malasia, ¿vale? Que sí que estableció una legislación concreta para fake news, donde te podían meter hasta 6 años en la cárcel si te demostraba que tú eras el autor de la fake news. La norma fue derogada en 4 meses, ¿vale? Básicamente porque se demostró, hubo unas protestas brutales, se demostró que, bueno, pues que es que al final o eres, no sé, una democracia a prueba de bombas, o esta herramienta es una herramienta para que cualquier gobierno pueda abusar tal, y es que en Malasia ocurrió, hubo un caso, ¿vale? Pues, un chico hizo un vídeo en YouTube, no sé qué, tal, le condenaron 1 semana de cárcel simplemente porque el gobierno consideraba que su vídeo de alguna forma no decía la verdad, porque tal, cuando el chaval, quiero decir, es que ni siquiera era una fake news, o sea, era una cosa que le había pasado y él la comentaba. Simplemente el gobierno consideraba que esa opinión pues no era acertada, ¿vale? Y se le condenó a 1 semana de cárcel, ¿vale? Fue la primera condena que hubo. Ya os digo, 4 meses duró esta norma y tal. Que yo sepa, no hay ninguna más. Como tal, es una cosa que hemos hablado estos días con compañeros compañeros periodistas de aquí de Costa Rica, es que al final, pues esto de combatir las fake news se acaba de convertir en un género propio en los medios de comunicación. Ahora mismo muchos medios tenemos secciones que se dedican a publicar, a desmentir más bien noticias que son falsas, ¿vale? Y ya hemos llegado al punto, y ahora os voy a contar un caso en el que incluso surgen medios que se dedican a esto, ¿vale? Que su negocio es este. Es en España, no sé si existe en Costa Rica o en qué otros países, yo os cuento el caso español. Es una tag que se llama maldita.es, ¿vale? Claro, era maldita noticia, maldito bulo, que tal. Tiene varias secciones, maldita hemeroteca, que esta se ha utilizado mucho, por ejemplo, en política, cuando los políticos dicen, yo creo que no sé qué, y entonces sale la hemeroteca y dices, oye, que es que un año antes tú estabas en contra de esto o a favor de esto, o dijiste esto, y deja de mentir, ¿vale? Esto es maldita hemeroteca. Maldito bulo se dedican a desmentir directamente noticias falsas, ¿vale? Maldita ciencia es una sección nueva que han sacado con todo esto que os comentaba antes del limón y el cáncer. Pues básicamente vieron que ahí realmente es que, como lo ha habido toda la vida y es un esto tan amplio, y aunque no se le haya prestado mucha atención, no deja de ser importante, y han creado una sección propia que se dedica solo a temas de ciencia y de salud. Maldito dato es la parte que se dedica a desmentir, también está muy enfocado a la política, ¿vale? Cuando la gente da un dato distorsionado o un dato falso, ¿vale? Nosotros llegamos, en las últimas elecciones, hemos llegado en España al extremo de que en el debate en directo que hubo en Televisión Española, ¿vale? Como era bastante habitual que los candidatos llevaran sus datos, pero incluso había 4, daban el mismo dato sobre la misma cosa y eran datos totalmente contradictorios. Era una cosa bastante extrema. Entonces se cogió a gente de Maldita para que estuvieran en directo contrastando los datos que daban los candidatos a la presidencia española. No os estoy hablando, cuando digo el debate, era de los debates, o sea, el candidato a la presidencia, ¿vale? No un portavoz, un tal que se equivocaba, no, o sea, os estoy hablando de que el futuro presidente del gobierno estaba ahí delante mintiendo con toda la cara y bueno, pues y en directo les iban desmintiendo los datos. Fue una cosa bastante curiosa. Os diré que a ellos les dio igual, o sea, sí, básicamente seguían, o sea, fue una cosa inaudita, ¿vale? Y luego, bueno, pues Maldita te explica, simplemente es una cosa ya muchísimo más divulgativa, ¿vale? Para que veáis los tipos de cosas que desmienten de todo. Bueno, Pilar Rubio aquí no creo que sea muy conocida, ¿vale? Quiero decir, pero bueno, está casada con un futbolista, con Sergio Ramos, que seguramente le conozcáis mucho más, y de hecho estuvieron, mira, su luna de miel ha sido este mes, ha sido aquí en Costa Rica, ¿vale? Pero bueno, pues aquí es un desmentido de Pilar Rubio y Kim Kardashian, ¿vale? Sobre, bueno, pues el uso de, no sé, de una píldora para quemar grasa, ¿vale? Pues te desmienten desde esto, o te desmienten cosas muchísimo más serias, como si en España, bueno, pues a los parados no se les da nada, pero pagamos pensiones a 100.000 inmigrantes, ¿vale? Datos falsos, quiero decir, tal. Sí me gustaría que os fijarais, que es una cosa que es bastante problemática, que es este desmentido se ha compartido solo 186 veces. El bulo
Intenté buscar la cifra total, ¿vale? Me fue imposible. Lo había compartido tanta gente, tan diferente, de tantos tal, que era imposible hacer la cuenta. El desmentido, 186. Lo cual quiere decir que, vale, sí, hay que centrarse en desmentir, pero seamos también conscientes y realistas de que la noticia falsa llega a mucha más gente que el desmentido y que la verdad. Una cosa buena de Maldita, Maldito Bulo, este es uno de los perfiles que tienen ellos en redes sociales, ¿vale? Una cosa que han hecho muy buena es que han adaptado el sistema, más allá de tener una web, que la tienen y tal, pero no es muy consultada, lo que van es al foco de cómo se distribuyen cómo se viralizan las noticias. Si se viralizan en WhatsApp, ellos tienen un servicio de alertas de WhatsApp, por ejemplo. Tienen tienen diferentes perfiles, cada uno. Tienen diferentes perfiles que se van adaptando a cada uno de los tipos y van tal. Esta semana no, ayer coincidí en uno de los medios en los que he estado con la ministra de Educación de aquí de Costa Rica y una cosa que dijo a mí me preocupó mucho. Ella, cuando le preguntaron, ¿pero considera que los estudiantes están desinformados? Y dijo, sí, pero no lo entiendo porque la información está en nuestras redes oficiales. Claro, dije, claro, es que si ese es el panorama, digo, normal que los pobres estén desinformados. O sea, es que no basta con colgar una red social, hay que ir a la forma en que estos temas se viralizan, ¿vale? Por eso os digo que en este caso lo de Maldita está muy bien pensado, porque más allá de como lo hacemos otros medios tradicionales, que igual lo colgamos en nuestra red y tal, ellos, pues eso, redes, WhatsApp, perfiles diferentes, unos son muy agresivos, otros son muchísimo más livianos, lo hacen de una forma muy diferente, ¿vale? No van solo a colgarlo en la web. Y la única cosa que a mí no me gusta es que este medio es una ONG, es una organización sin ánimo de lucro que vive de donaciones y suscripciones. Os digo porque a mí no me gusta este sistema, porque yo creo que para poder hacer un periodismo de verdad responsable e independiente tiene que ser solvente. Yo no creo en el periodismo de donativos, no creo en ese tipo de periodismo porque es muy tentador en el momento en el que vienen maldadas y han caído las donaciones, porque viene una crisis. Esto pasa como con la RSC en las empresas. ¿De dónde es lo primero que se corta? De todo lo que tenga que ver con el voluntariado y ese tipo de cosas. Entonces, si tú no eres capaz de ser solvente por tu cuenta, si tu modelo no es capaz de atraer de alguna forma dinero, no sé de cuál, quiero decir, ese es un modelo que lo busquen ellos, quiero decir, no les voy a dar yo las ideas, pero tiene que ser solvente, porque si no es un periodismo independiente, es imposible luchar contra este tipo de cosas, porque al final acabas cayendo en la tentación de un lado o del otro, ¿vale? Yo, mira, simplemente ya por ir terminando, ¿qué podemos hacer los medios? Pues mira, yo creo que es aportar por un periodismo responsable. Aquí os he puesto dos portadas, las del Mundo y del País, el día que denunciaron este caso que os he comentado que afectó al presidente del gobierno, ¿vale? Yo sé la parte del Mundo, porque yo estaba aquí, al trabajar ahí y tal, la discusión para ver si se publicaba o no se publicaba esto fue de horas. O sea, ¿vale? Estos eran todos los papeles que demostraban que incluso el presidente del gobierno había cobrado dinero en negro, ¿vale? Finalmente, tanto el Mundo como el País decidieron publicarlo, solo lo tenían ellos. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de la gente? No se lo creían, pensaban que esto era una fake news. O sea, yo tuve llamadas de amigos no periodistas que me preguntaban, oye, ¿pero esto es verdad? Digo, sí, si lo han publicado estos dos medios, que tienen credibilidad, es verdad. La gente no se lo terminaba de creer, porque hasta entonces habían tenido con la corrupción una política de publicación bastante tibia y habían sido Confidenciales Digitales los que se habían dedicado a publicar y a sacar todos los temas de corrupción. Ahí es cuando os digo un poco el tema de lo de la credibilidad. A partir de ahí hay que ir subiendo tal. Bueno, os contaría un poco lo que es expansión jurídico, digo, pero bueno, ya me he ido de tiempo y no os voy a tal, pero simplemente lo que os quiero comentar es, nosotros pusimos en marcha una sección que es expansión jurídico que se dedicaba, bueno, que se dedica y además ahora le hemos ampliado porque luego el resultado ha sido muy bueno. Decidimos apostar por un periodismo un poquito diferente, ¿vale? En un sector que prácticamente no se trataba, huimos de todo lo que es la información judicial, de juicios, procesos, sucesos, ese tipo de cosas, y nos centramos en despachos de abogados y en temas divulgativos legales, ¿vale? Fue un proyecto piloto, hicimos la prueba, ¿vale? Empezamos en 2012, os diré que a día de hoy hemos ampliado y se ha multiplicado por 3 el número de paginación de espacio y los recursos que nos han destinado, ¿vale? Ahora tenemos un equipo bastante más grande, funcionamos y tal. Nuestra forma de rentabilizarlo,
¿vale? Ha sido a través de foros, eventos, premios. En España, por ejemplo, los despachos de abogados nos anuncian, ¿vale? Lo que hemos intentado hacer es crear una marca buena, con contenido de calidad, y al final lo que hemos conseguido demostrar, y ahora mismo se va a aplicar este modelo a otras secciones del periódico, es que si no apuestas por el clic fácil, por la noticia facilona, y estás buscando y trabajas temas de investigación, temas un poquito más elaborados, ya sea en el sector legal. Os digo, esto es un ejemplo que sé que se ha hecho, pero esto es aplicable a cualquier otro sector. Al final puedes conseguir que se haga rentable, y si tú haces un periodismo rentable, consigues un periodismo independiente. Y con un periodismo independiente es lo que garantiza que haya una democracia. Si no, nos podemos ir olvidando de todo este tipo de cosas. ¿Vale? Ya lo dejo aquí, no os enseño más. Muchas gracias.